Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la que es la segunda conferencia de este ciclo que se denomina Tardes Americanas y que está organizado entre el Instituto Juan de Mariana por un lado y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín por otro. Las conferencias tienen lugar aquí en Madrid, aunque por el tema del coronavirus pues la cosa está un poco fastidiada a futuro, y se retransmiten vía streaming en directo en Guatemala, ¿no? Y hoy con nosotros pues tenemos a Eduardo Noya, ¿no? Yo es una persona que admiro mucho tanto en lo personal como en lo académico e intelectual. Eduardo es doctor en ciencia política, fue profesor visitante en la Universidad de Yale, trabajó como profesor y como vicerrector en la Universidad de San Pablo CEU, fue rector de la Universidad Camilo José Cela y director del Instituto Ortega y Gasset. Pero Eduardo trabajó y curó la obra de Tocqueville al español, ¿no? En una edición publicada por Trota y por Liberty Fund. Es muy interesante todo su trabajo y el día de hoy, como el ciclo de este semestre está dedicado a la confianza, discutiremos sobre el concepto, sobre la problemática del concepto. El título de la conferencia es La confianza, un concepto escurridizo. Así que, bienvenido Eduardo, muchas gracias por participar en estos tiempos tan complicados en las conferencias del Juan de Mariana y del EPRI y bueno, el piso es tuyo. Bueno, gracias. Muchas gracias Eduardo y bienvenidos a esta conferencia clandestina ibérica sobre el concepto de confianza. Un concepto sin duda escurridizo y como siempre ocurre cuando un concepto es muy escurridizo, lo que hay que hacer es intentar acotarlo y limitarlo lo máximo posible para llegar a entender en qué consiste este concepto de confianza, que hoy está muy de moda. Se habla de la falta de confianza en los sistemas democráticos hacia la democracia y los políticos, cómo recuperar la confianza. Yo creo que la manera de entender qué es lo que ocurre en la actualidad es irnos atrás, muy atrás. Resulta curioso que siempre en las historias del pensamiento político, la filosofía, etcétera, cuando uno dice volver hacia atrás, esto suele ser, depende de las aficiones de uno, a Grecia o a Roma. Y claro, en realidad eso no es irse muy atrás, eso es irse a antes de ayer. Yo creo que para entender bien el concepto de confianza lo que hay que hacer es volver de verdad hacia atrás. Y hacia atrás quiere decir varios millones de años. Si lo pensamos fríamente, nuestras culturas occidentales, la cultura escrita en general, tiene una existencia de unos 5.000 años. Si consideramos que los primeros logogramas o ideogramas son ya una forma de escritura más o menos sofisticada. Si buscamos algo más complejo, pues todavía es mucho más reciente. Por lo tanto, la mayor parte de la existencia de los seres humanos ha tenido lugar en una época en la cual no se escribía. Y es muy importante volver a esa época que forma la mayor parte de nuestra existencia como seres humanos sobre la Tierra, porque es allí donde encontramos ya las raíces de esto que hoy llamamos confianza. Ortega decía que hay dos cosas claves en la existencia de los hombres, que consisten en las ideas y en las creencias. Ideas son aquellas cosas que nosotros podemos demostrar por nosotros mismos, que conocemos, que podemos explicar. Y creencias es todo aquello que creemos, porque tenemos confianza en que las cosas van a seguir siendo como son. Ideas y creencias son dos condiciones de los seres humanos que siguen existiendo hoy como han existido siempre. Pero su composición, su estructura ha cambiado mucho. Si volvemos atrás hacia esos orígenes, que como digo no son los orígenes, es la mayor parte de la historia de los seres humanos, encontramos que allí, en las sociedades de tradición oral, donde no se escribía, la confianza adquiría unas circunstancias, unas condiciones un poco peculiares. Cuando no se escribe y todo se transmite oralmente, ocurren varios fenómenos que son muy curiosos. El primero es que aquello que de verdad existe es aquello que se puede recordar. Y como nuestra capacidad de recordar es limitada, para poder recordar cosas nuevas tenemos que olvidar cosas antiguas. Otra cosa muy importante que ocurre en las sociedades de tradición oral es que no tiene uno la posibilidad de ser un individuo, está uno perfectamente integrado en la sociedad. El individuo y la sociedad vienen a ser lo mismo. Por eso las sociedades de tradición oral tienden a ser sociedades pequeñas, son sociedades en las que todo el mundo tiene que conocerse, porque el cambio social, las variaciones en la historia de esos pueblos
consisten en convencer a todos los miembros del grupo de que hay que hacer algo de manera distinta. Y por lo tanto las relaciones tienen que ser siempre personales, individuales, cara a cara. Eso implica también que cuando uno no está de acuerdo con las creencias del grupo, cuando uno no confía en lo que el grupo le está diciendo, pues tiene un problema muy serio, porque no solamente es uno una persona que discrepa con el grupo, es que la cultura, la ciencia, el saber, todo se identifica entre el individuo y el grupo, y una vez que uno ya no tiene ese reconocimiento, esa unanimidad de pensamiento con el grupo, pues se transforma uno, se hace uno un paria. O el grupo cambia de opinión y hay que convencer a cada uno de los individuos del grupo, o bien el grupo se opone a lo que uno quiere hacer y cambiar, en cuyo caso lo más probable, lo que suele ocurrir es que se olvide ese intento de cambiar la estructura social y política, se olvide esa idea individual, ese nuevo concepto. Por eso las sociedades de tradición oral están siempre recordando y siempre olvidando, y se olvidan evidentemente las cosas desagradables y tienden a reorganizar su memoria, sus recuerdos, de tal manera que recuerdan siempre lo que es bueno, lo que el grupo ha decidido que es interesante y es bueno. En esas sociedades ocurre algo que es muy curioso porque encontramos en otros momentos y otras circunstancias muy distintas. Es el hecho de que la creencia y la confianza tienden a coincidir. Uno es lo que es el grupo es lo que uno es, y hay confianza total en cómo funciona el mundo, en los aspectos materiales, y cómo funciona el mundo en los aspectos culturales, porque no hay posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Uno y todos vienen a ser lo mismo. Y el proceso de confianza es total. El inconveniente de sociedades de este tipo, que sin embargo todavía vemos hoy que hay personas que tienden a defender, pues parece que es una comunidad perfecta, el obvio inconveniente de una sociedad de este tipo es que uno no puede ser un individuo, es muy difícil apartarse de las ideas o de los principios comunes, es imposible. Son sociedades de carácter totalitario, la totalidad y la unidad es lo mismo. Y no existe posibilidad de tener desconfianza en el grupo, porque la identidad es total y absoluta. Bien, cuando se empieza a escribir, el mundo cambia radicalmente. Cambia radicalmente porque uno puede decir cosas que permanecen una vez que uno ha desaparecido, por escrito. E inmediatamente eso produce discrepancia. Porque, claro, cuando las palabras de alguien permanecen más allá del momento de su muerte, y esas palabras presentan puntos de vista, opiniones opuestas o distintas, ocurre un problema que antes no existía en la sociedad de tradición oral. ¿A quién se puede creer? ¿A quién creer? Y se genera un fenómeno curioso, que es el de la unión de confianza y desconfianza. Porque uno puede decidir que entre todos esos textos, entre todas esas ideas que uno puede leer, que se han conservado, como la tradición del pensamiento político, pongamos por caso, que de entre todas esas ideas a uno le convence determinada teoría, determinada postura, determinada manera de entender los fenómenos sociales y políticos. Y evidentemente uno se apunta a esa opinión, se apunta uno a esa teoría. Sin embargo, uno sabe ya que existen teorías muy distintas y por lo tanto la confianza que uno entrega a esa teoría ya no es una confianza similar o idéntica a la que existía en las sociedades de tradición oral, porque ya existe un grado de desconfianza. Bueno, ¿y qué pasaría si yo no estuviese en lo cierto? ¿Qué puede ocurrir si me he equivocado en la elección? ¿Puede ser que el que dice otra cosa distinta tenga razón? ¿Puede ser que este otro texto diga algo que tenga sentido y que se me esté escapando? Ahí se produce ese fenómeno de la desconfianza, de no estar absolutamente seguro de que uno tiene la razón. Eso produce sociedades en las que los individuos podemos tener opiniones distintas, eso produce sociedades en las que existe un grado de confianza que permite a las personas ser capaces de discrepar. Por eso confianza y desconfianza muchas veces van íntimamente unidos y no se pueden separar como conceptos. De hecho, se defiende que los sistemas democráticos contemporáneos son sistemas en los que existe la confianza y la desconfianza, puesto que hay unos mecanismos institucionales y sociales que lo que hacen es asegurar que los individuos tienen armas contra el sistema social y político si ese sistema social o político pierde la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, no hay una clara separación entre confianza y desconfianza, las dos van unidas. El problema de las sociedades de tradición escrita es que estamos alienados de la cultura y de todo aquello que produce. De todo lo que una sociedad produce, de todo lo que una sociedad hace,
solamente tenemos ideas sobre una parte muy limitada de nuestra existencia, aquella parte en la que trabajamos, la que hemos estudiado, la que tiene que ver con nuestra profesión, nuestro trabajo diario. Todo lo demás se nos escapa, todo lo demás son creencias. ¿La Tierra es redonda? Sí, seguro, pero tenemos prueba de que la Tierra sea redonda. Hemos empezado a andar aquí en la calle del Ángel y hemos dado la vuelta al mundo y hemos regresado aquí. Tenemos las herramientas de astronomía, de física, para poder demostrar con cifras, con datos, que la Tierra es de verdad redonda. Estamos convencidos de que es así, pero desde el punto de vista más básico eso es una creencia, no es una idea que tengamos nosotros. Nos lo creemos, tenemos confianza en que eso es así, que tenemos confianza en que va a salir el sol mañana, creemos que las cosas van a funcionar de esa manera. Esa confianza que tenemos en el mundo físico, como en tantas otras cosas, hace que nosotros como individuos de una sociedad que produce cada vez más, sepamos cada vez menos de lo que la sociedad produce. Es decir, vivimos cada vez más en la confianza de lo que nos dicen, creemos cada vez más en las cosas que se nos dicen, porque no somos capaces de producir por nosotros mismos todas las ideas de la sociedad, del mundo en el que vivimos, y entre todas ellas, evidentemente, las ideas sociales y políticas. Hubo un periodo en el que todas estas creencias se basaban en ideas de tipo religioso que daban a los individuos la confianza de que vivían en un mundo que tenía sentido, que estaba organizado, que era previsible, que se sabía cómo iba a funcionar. Cuando esas ideas entran en crisis con la modernidad, parece que todo empieza a cobrar más sentido. Hay teorías que se alejan ya de las creencias religiosas para producir ciencia sobre el mundo físico, y aparece también la figura de Hobbes, que es un intento de crear exactamente lo mismo en el mundo de la sociedad y la política. No vamos a basar nuestros sistemas en creencias o en experiencias o en historias o en tradiciones, como Hobbes decía, todo el mundo había hecho hasta él, y en particular, más cerca de él en el tiempo, Maquiavelo, sino que lo que vamos a hacer, dice Hobbes, es crear una teoría en la que ya no tenemos que creer porque podemos demostrar, porque vamos a hacer una teoría científica de la sociedad y de la política. Y la confianza o la creencia ya no tiene lugar, porque lo que vamos a hacer es ciencia, como la ciencia que existía del mundo físico. Y eso es de hecho lo que hace Hobbes, por eso es el gran creador del liberalismo, porque lo que hace Hobbes es basarse en la desconfianza de los seres humanos. Otra manera de hablar de confianza y desconfianza es hablar de previsibilidad. La previsibilidad es aquello que nos produce confianza. Pensamos que, creemos que, tenemos confianza en que. Hobbes decía que las sociedades tenían que estar basadas en un principio científico que diese previsibilidad a las acciones del Leviatán, a las acciones del Estado. De hecho, toda la teoría política de Hobbes y del liberalismo más básico de Hobbes es una teoría basada en la confianza, que no es otra cosa que la previsibilidad. ¿Qué es el Leviatán? ¿Qué son las leyes? ¿Qué es la estructura social y política descrita por Hobbes? Pues simplemente un mecanismo en el que a una acción corresponde una reacción y esa reacción es previsible, está escrita y se conoce porque está en las leyes. Parecería que así hemos dado sentido a la estructura social y política y hemos eliminado de ella todo aquello que parecía que pertenecía al régimen de las creencias más arcaicas, religiosas, antiguas, y que tenemos ahora, con el inicio del liberalismo, una teoría en la que lo que importa es que tenemos confianza en el sistema porque sabemos que es previsible, que va a ocurrir, que va a haber siempre una acción-reacción, como si se tratase de una formulación química, de una acción, una reacción química. A esta acción corresponde esta reacción. Hobbes entendía que para que esto funcionase solamente podía haber una sola voz, solamente podía haber un solo científico, solamente podía haber un Leviatán, que fuese el que determinase las reglas. Un diccionario, decía él. El Leviatán produce un diccionario político, en ese diccionario se expresa lo que es un delito, lo que es una pena, las consecuencias, y por lo tanto los individuos pueden vivir en paz porque su vida es previsible, está organizada. Tienen confianza en que si les ocurre algo vendrá la policía y hará algo. Tienen confianza en que si hay un delito va a haber una pena y saben qué pena es. Tienen confianza en que si roban una gallina no les van a asesinar o a ejecutar por robar una gallina, que hay una relación, una proporción, una previsibilidad de las acciones. Evidentemente, con el paso del tiempo y la evolución del pensamiento liberal y la llegada a la época contemporánea, lo que hemos visto es que este sistema funciona de manera un tanto peculiar y que lo que era inicialmente un intento de crear un sistema científico transparente, previsible,
en el que la confianza se basaba incluso en reglas de carácter matemático, geométrico, y no había ningún problema para determinar o explicar qué iba a ocurrir en el mundo de la sociedad y lo político, pues que todo esto no ha ocurrido o no está ocurriendo de esa manera. Y por eso lo más interesante es, habiendo hecho este recorrido por los autores, por las épocas anteriores, llegar al presente e intentar entender cómo funciona hoy nuestra sociedad y por qué vivimos en un mundo que tiene unas reglas distintas, que funcionan de otra manera y que le dan al concepto de confianza y al de desconfianza unas características que nunca habían tenido. Cuando llegamos a la época contemporánea, nos encontramos con una situación, como digo, que es muy distinta a la situación teórica de la que hablaba Hobbes. Para Hobbes, el mundo, los seres humanos eran racionales, el Leviatán había creado unas estructuras previsibles, podíamos vivir con cantidades homeopáticas de miedo, el miedo que nos produce la estructura legal y de fuerza del Estado, y eso nos daba a nuestras vidas una tranquilidad, una confianza en que las cosas iban a pasar como estaba previsto que ocurrieran. Sin embargo, ya Rousseau empezó a descubrir que la cuestión era mucho más complicada de lo que había dicho Hobbes y que había algunos elementos ahí que iban a transformar la realidad de lo que se estaba empezando a definir como el pensamiento liberal clásico. Rousseau, que confía sus hijos a otras personas, que cree o parece tener confianza en el sistema social y político, es, sin embargo, una persona que tiene también una enorme desconfianza, porque está convencido de que lo que ocurre en los sistemas ya de su época es que los individuos no confían en el Estado. Cuando se estudia la voluntad general y la voluntad de todos, la gran diferencia que existe entre una y otra es el grado de identificación que tiene el individuo con la sociedad en la que vive. La voluntad de todos es la suma de los intereses individuales de los ciudadanos, lo que ellos deciden pensando solamente en su interés privado. La voluntad de todos es lo que los ciudadanos decidirían si todos ellos pensasen en el interés general. Ahora bien, para que esto ocurra, para que la voluntad general ocurra, para que los ciudadanos tomen decisiones no pensando en su interés particular o local, sino en el interés general, lo que resulta absolutamente necesario, según Rousseau, es que se den determinadas circunstancias. Esas circunstancias, como saben, son muy conocidas y han sido muy discutidas. Por ejemplo, Rousseau mantenía que no era en absoluto aceptable que hubiese partidos políticos o asociaciones. Los individuos tienen que ser capaces de descubrir el bien común por sí mismos. Y para hacerlo no tienen que tener interferencias. No pueden tener interferencias de medios de comunicación, de Internet, de periódicos, de panfletos. Tienen que pensar en la soledad de sus casas y confiar que así van a ser capaces de descubrir cuál es el interés común. Por eso Rousseau era enemigo de los partidos políticos, de las asociaciones, de los grupos. Los individuos solos son capaces de descubrir el bien común y tienen que hacerlo en soledad. Rousseau, que era una persona relativamente lógica, sabía que en las sociedades de su época eso no iba a ocurrir y que era necesario absolutamente que los ciudadanos viviesen en unas condiciones que no les iban a permitir tomar decisiones por sí solos. Y por eso llega a la conclusión de que para conseguir algo semejante a lo que él llamaba la voluntad general, lo mejor es que haya muchos medios de comunicación con opiniones distintas para que las opiniones opuestas se contrarresten y que era mucho mejor que las sociedades estuviesen organizadas de manera federal, con unidades políticas pequeñas, para que los ciudadanos tuviesen más relación con los asuntos políticos y que solamente así los ciudadanos iban a descubrir lo que él llamaba la voluntad general, que es el interés general de la sociedad en su totalidad. Si esto es así, dice Rousseau, los ciudadanos pueden vivir en total confianza porque todas las decisiones que vayan a tomar son decisiones correctas porque se han tomado pensando en el bien común y no en el bien individual de cada uno de ellos. Los autores posteriores, en particular Montesquieu, lo que va a hacer es transformar esto y afirmar que para que una sociedad funcione bien,
para que sus acciones sean previsibles, que no es otra cosa que para que la generación de confianza, es absolutamente necesario que los ciudadanos se organicen en asociaciones y en grupos. Y además es necesario que la estructura social y política y administrativa del Estado se forme, siguiendo a Locke, con unos mecanismos de contrapesos, de contramedidas, que el poder se oponga al poder. Y la teoría democrática liberal se quedó más o menos ahí. La idea era, creamos unas estructuras que crean confianza porque son previsibles, es la idea de Hobbes, y creamos unas estructuras en la sociedad que permiten a los ciudadanos defenderse de las decisiones del Estado si son incorrectas, Rousseau y Montesquieu, y además eso provoca la desconfianza en las decisiones del poder, cosa que siempre es buena. Cuando llega Tocqueville a la tradición política del liberalismo, descubre, sin embargo, que esto no funciona. Porque lo que ocurre, dice Tocqueville, es que en las sociedades modernas los ciudadanos van a estar cada vez más aislados, van a ser cada vez más enemigos los unos de los otros, van a tener cada vez más dificultad en asociarse porque no saben cómo hacerlo y, sobre todo, dice Tocqueville, y ese es el gran problema, los ciudadanos van a desarrollar una confianza ciega en las decisiones que toma la mayoría. Por eso se da la paradoja de que Tocqueville es el autor más crítico y más defensor de la democracia. Por una parte, su más firme defensor a través de la idea de libertad y por otra parte el más crítico. La teoría de Tocqueville es, si los ciudadanos viven en sistemas políticos modernos y democráticos, lo que va a acabar ocurriendo es que se van a aislar cada vez más. Como se van a aislar cada vez más, van a conocer cada vez menos los intereses sociales y políticos de los que hablaba Rousseau o Montesquieu, y ignorando cada vez más de la política, sin embargo, van a estar convencidos de que son capaces de crear ideas cada vez más profundas y serias sobre los problemas sociales y políticos, y que esas ideas van a coincidir con las ideas de la mayoría. O en otras palabras, que se van a tomar decisiones que parece que nadie toma, con las que todo el mundo está de acuerdo, pero que después a nadie gustan. La tiranía de la mayoría no es otra cosa que la confianza ciega en que la mayoría siempre tiene razón. Y eso para Tocqueville va a ser el origen de todos los males de las democracias mal organizadas, de las democracias que no han sido capaces de entender que el problema de la democracia es precisamente que la democracia no es el reino de la confianza total en la mayoría. Este panorama tiene mucho que ver ya con lo que ocurre en nuestras sociedades actuales y el problema de la confianza en nuestras sociedades actuales. El esquema que deja el liberalismo moderno, con autores contemporáneos, viene a seguir las pautas de lo que decía Tocqueville. Vivimos en una sociedad cada vez más fragmentada, el individualismo es cada vez mayor, los ciudadanos se interesan cada vez menos por la política porque cada vez tienen menos acciones políticas, como cada vez participan menos en la política y se interesan menos por la política y se asocian menos para defender intereses políticos, el resultado es que se alienan de la política, toman decisiones confiando en que la mayoría tiene razón y esas decisiones son equivocadas, lo que genera a la postre la desconfianza de los ciudadanos respecto a la política y respecto a los políticos, lo que genera una vez más un círculo vicioso en el que el ciudadano se aliena cada vez más de la política, participa menos de la política, desconfía más de la política y el sistema se mantiene a través de unas mayorías que son producto de las decisiones de una parte cada vez más pequeña de ciudadanos que cada vez piensan menos sobre las decisiones políticas y se alienan progresivamente ellos y la sociedad del sistema político. En esta situación se marcan los estudios múltiples sobre la desconfianza en los sistemas políticos actuales y sobre la confianza de los sistemas políticos actuales. Sabemos que los porcentajes de participación en las elecciones tienden a bajar como regla general, salvo en el momento de crisis donde repunta la participación. Sabemos que la afiliación a los partidos políticos está bajando en términos generales en todas las democracias occidentales. Sabemos que la participación en instituciones intermedias o asociaciones, como pueden ser los sindicatos, están bajando espectacularmente en todos los sistemas políticos. Cada vez hay menos afiliaciones, cada vez hay menos acciones. Sabemos que existe una desconfianza cada vez mayor hacia todo lo que tiene que ver con la política, los asuntos sociales y los asuntos políticos.
En España, como en otros países, descubrimos que, por ejemplo, las instituciones en las que los ciudadanos tienen más confianza en los últimos 40 años son instituciones que poco tienen que ver con situaciones o mecanismos de la democracia. Los ciudadanos en quien regularmente en los últimos 40 años creen, sobre todo, en la Guardia Civil, en el Ejército, en los jueces, es decir, instituciones que no son de carácter democrático, son instituciones que se rigen de acuerdo a patrones totalmente distintos de los de la libre elección, la monarquía, etc. Es decir, en España, como en tantos otros países, las instituciones que generan más confianza tienden a ser instituciones que no siguen o que no deberían, que no son inicialmente las más apropiadas si estamos buscando la calidad democrática de un país. Los ciudadanos no creen en España en los políticos. En las últimas encuestas son el principal problema de España los políticos, ¿no? Y pueden subir o bajar, pero ahí están siempre, ¿no? Más que el paro, ya, los políticos son el gran problema. ¿Cómo ocurre esto? ¿O por qué ocurre esto? ¿O cómo podemos entender que ha habido estos cambios e intentar razonar cómo pueden cambiarse, si necesitamos o queremos que cambien? Pues curiosamente lo que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años es que la realidad del mundo físico también ha cambiado. Las disciplinas sociales y políticas son disciplinas que están siempre muy ligadas a la moda. Es curioso ver cómo según vaya uno a una universidad anglosajona o francesa o italiana, o escandinava o española, los autores y temas que se estudian son totalmente distintos. Y los autores son distintos. Hay autores que no se leen en ningún sitio, hay autores que se leen en España pero no fuera de España, hay autores que pertenecen al mundo anglosajón, hay autores que antes se leían en España hace 40 años que ya no se leen, pero que ahora están de moda en Francia o en Estados Unidos. Y una de las cosas que también ocurre, y esto es por la profesionalización del pensamiento y de las teorías, es que cada vez más se vuelven teorías, pensamientos muy limitados, es decir, muy reducidos a su esfera. Esto ya lo decía Tocqueville y después lo repitió Ortega, que siempre decía a Luis Díaz del Corral, uno de sus discípulos, que la gente no entendía que toda su teoría se explicaba con Rousseau y con Tocqueville, que eran para él los dos autores claves que explicaban su pensamiento y el pensamiento de la modernidad. Ya decía Ortega que íbamos hacia un proceso de hiperespecialización, y esto también ocurre en las ciencias humanas y sociales, que cada vez se reducen más en su objeto. Tenemos cada vez más ideas sobre temas cada vez más pequeños y nos aislamos o separamos cada vez más del resto de los saberes. Y es interesante descubrir que en la época contemporánea ha habido un cambio también que se parece o que tiene mucho que ver con los cambios que tuvieron al inicio de las reflexiones sobre oralidad y escritura. Y es el hecho de que la realidad ha cambiado también su constitución. Y esto es un problema que se estudia en otras áreas, pero generalmente no en el mundo social y político. Hasta hace relativamente poco, la realidad era una materia, era algo que se definía, en los términos más básicos, por la oposición. La realidad era algo que se oponía a uno, ¿no? Algo que se resistía a uno. Podemos explicarla de manera más compleja, podemos entrar en todo tipo de reflexiones filosóficas, pero al final la realidad era algo que se nos oponía a nosotros. Y como digo, a partir del siglo XVII en particular, parece que esta realidad sigue unas reglas de juego, unos mecanismos que pertenecen al mundo de la ciencia y que podemos explicar. La realidad, por lo tanto, se nos presentaba con su materia, es maleable, la podemos adaptar, la podemos cambiar, cogemos un trozo de madera y podemos hacer de ese trozo de madera pues una silla, una mesa, algo, ¿eh? Tenemos una idea, transformamos la realidad. Sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos años, y esto se veía ya venir en los años 70, es que la relación de la realidad con nosotros, los ciudadanos, la realidad material, la realidad en la que vivimos, ha cambiado. Y eso también ha afectado al mundo en el que vivimos. Cuando uno tiene una idea y transforma con esa idea una realidad de carácter material, uno tiene relativa confianza en que lo que va a conseguir hacer se corresponde a la idea que uno tiene. El resultado de la silla o la mesa puede ser terrible, pero
pero uno tiene confianza en que está trasladando un modelo a una realidad del mundo físico. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que la relación de los individuos, de nosotros con el mundo en el que vivimos, ha cambiado en el sentido de que ahora la realidad no existe. O por decirlo de otra manera, que ahora lo que ocurre es que nosotros tenemos la idea y la idea se transforma en realidad de manera perfecta. Jean Baudrillard, que es un autor curiosamente, en teoría alejado del mundo liberal, pero muy influido por pensadores liberales, ya decía en los años 70 que el mundo en el que vivíamos, el mundo del consumo, estaba cambiando porque lo más importante ya no consistía en producir cosas, sino en producir otras cosas añadidas a las cosas. La ingesta de hamburguesas, pongo por caso, que un individuo puede llevar a cabo durante un día o toda su vida es limitada, porque puede uno acabar muriendo. Sin embargo, la ingesta de elementos añadidos a la hamburguesa, es decir, la ingesta de ideas o conceptos añadidos a la hamburguesa es ilimitada, porque ya no estamos comiendo una hamburguesa, estamos comiendo una hamburguesa que está hecha con una carne estupenda, porque las vacas han estado escuchando música clásica durante toda su vida y han vivido en el campo y han comido muy bien. Estamos comiendo una hamburguesa que tiene un pan en el que se han añadido semillas exóticas que van a hacernos que seamos más inteligentes y vivamos mucho más tiempo, porque la lechuga es una lechuga orgánica que ha crecido sin contaminar y además en un ciclo perfecto de reciclaje y así sucesivamente. Lo que comemos ya no es el objeto en sí, con lo que tratamos no son los objetos en sí, sino todo lo que se añade a esos objetos. Y hemos llegado al extremo de que aquello que nosotros definimos como un objeto se transforma en un objeto. Y eso antes no existía. Antes existía siempre el límite de la realidad y de la materia y nos enfrentábamos siempre al fracaso. Ahora el mundo en el que vivimos parece ser mucho más fácil. Antes uno iba a un concesionario de automóviles, veía un automóvil, decía, este automóvil es el que me gusta, firmaba unas letras, lo pagaba durante 5 años y se metía en el coche y se iba con el coche del concesionario. Ahora uno se compra el coche y ¿qué es lo que hace? Pues uno define el coche. No, yo quiero este coche con estas ruedas, con este motor, la tapicería de tigre, que es la que me gusta, y además voy a diseñar yo mismo el color, cosa que permiten algunas empresas de automóviles, y después te mandan a casita un modelo del coche que has elegido con ese amarillo chillón, por si acaso te arrepientes en pues todavía cambiar de idea. Es decir, ¿qué es lo que haces? Tú creas la imagen del coche y el coche se crea a continuación. La imagen viene después de la materia no genera la imagen, tú generas la imagen se hace realidad. El verbo se hace coche, la palabra se hace coche, o lo que sea, o casa, o cuarto de baño, o suelo. Lo ves antes de ponerlo. Esto ha cambiado nuestra relación con las cosas. Ha cambiado nuestra relación con las cosas porque tenemos una soberbia, una omnipotencia respecto al mundo en el que vivimos de la que antes no disponíamos. Antes generábamos cosas y éramos conscientes del error, éramos conscientes de la posibilidad del fracaso, teníamos conciencia de la desconfianza. Ahora creemos que podemos cambiar las cosas, crear las cosas, porque cambiamos las ideas y las imágenes y esas producen la realidad. Y todo el mundo de Internet no es más que una sublimación de este tipo de comportamiento. Creamos la opinión, creamos la imagen, transformamos la imagen porque pensamos que así la realidad va a llegar, va a venir. Este, de hecho, es un pensamiento de tipo primitivo. Baudrillard y otros antropólogos lo explicaban. Es propio de algunos habitantes de las islas de la Melanesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos evacuaron las islas de la Melanesia y se llevaron a sus habitantes a bases americanas para protegerlos del avance japonés. Cuando acabó la guerra, los devolvieron a la Melanesia y se olvidaron de ello durante algún tiempo. Después empezaron a llegar informes un tanto extraños de lo que estaba ocurriendo en las islas de la Melanesia. Los americanos no entendían muy bien lo que estaba ocurriendo. Y mandaron allí algunos antropólogos y descubrieron una cosa muy curiosa,
los melanesios estaban limpiando grandes zonas de la jungla. Y con los árboles y las cosas que cortaban, los arbustos, habían producido unas enormes maquetas que parecían aviones en el extremo de esas zonas que habían limpiado de la jungla. Claro, preguntaron, ¿qué hacen ustedes aquí? Los melanesios decían, no, creían ustedes que no conocíamos el truco, pero ya conocemos el truco porque hemos estado en su territorio. Ustedes allanan una parte de la jungla, ponen unos señuelos en el suelo y, atraídos por estos señuelos, vienen unos pájaros metálicos, los abren y están llenos de cosas estupendas. Nosotros estamos haciendo lo mismo, ponemos unos señuelos, hemos preparado la jungla y ahora van a llegar unas cosas estupendas. Esa es una de las variantes del famoso mito del cargo, que dice que hay un cargamento, hay un carro que está lleno de cosas estupendas que no llegan a los pueblos más desfavorecidos porque los interceptamos los pueblos, las naciones ricas, y nos quedamos con cosas que les pertenecen a ellos. Y esto es un poco el mecanismo de la sociedad actual. Creemos, formamos, inventamos, ponemos el señuelo pensando que la realidad va a venir después. El señuelo, Photoshop, el selfie o lo que sea, porque después la realidad va a venir. Y este cambio de relación con la realidad, que es un cambio drástico con el mundo que nos rodea, afecta también al mundo de la política. Porque tenemos ahora la confianza en que podemos cambiar la realidad de las cosas políticas. Lo propio de los sistemas democráticos es el fracaso, y en la sociedad actual no se puede fracasar. Por eso todos tenemos que ser deportistas, jóvenes, dinámicos, lo que esté de moda en este momento, partidarios de Greta, lo que sea, pero hay que emplear los signos que en este momento la sociedad identifica, que es como los señuelos, ¿no?, que tenían los melanesios. Esos señuelos los necesitamos para atraer la realidad, porque antes la realidad era una resistencia contra la que había que luchar y no teníamos confianza en que pudiésemos conseguir lo que queremos, y ahora nos parece que conseguimos lo que queremos porque el mundo tiene unos mecanismos que hacen que sea confiable, que confiemos en que eso va a llegar. Evidentemente no llega nunca, pero no llega nunca, ¿por qué? Porque estamos usando códigos que ya no son los buenos, porque ahora el código ha cambiado. Ahora el código es distinto. Ahora el código es que hay que llevar una máscara personalizada. Tigre, de elefante o de jirafa, porque eso es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Y si lleváis una máscara que no lleve nada más que el papel o la tela blanca, no estáis usando los códigos apropiados y por eso no estáis teniendo éxito. Cuando trasladamos esto al mundo de la política, nos encontramos con ese mecanismo ya definido. Los ciudadanos confían en que las decisiones de la mayoría son correctas. Pero ¿quién ha dicho que esto sea así? ¿Por qué existe esta confianza en que la mayoría tiene razón? La mayoría no se equivoca, la mayoría no toma decisiones que no son apropiadas. El régimen democrático ha funcionado siempre según el principio de que uno elegimos representantes porque tenemos confianza en que van a tomar decisiones apropiadas. Ese tipo de soberanía es el que ha existido en todos los regímenes democráticos, salvo un pequeño periodo en Francia, ¿no? Los representantes representan a la nación, no representan al barrio de la Latina donde han sido elegidos. Y el sistema democrático funciona porque tenemos confianza en que elegimos personas que toman decisiones correctas. Esa confianza ya no existe y por eso la desconfianza está generando cada vez más movimientos hacia la democracia no representativa. Como no tenemos confianza en nuestros representantes, nosotros nos vamos a transformar en nuestros propios representantes. Ha habido experimentos divertidos sobre cómo hacer una democracia directa, en la que las personas reciben por la mañana en su ordenador las leyes que hay que votar. Esto resulta muy entretenido los primeros 2 o 3 días. Con el croissant ves así, que no, me opongo, etc. Al tercer o cuarto día se descubre que la mayor parte de las decisiones políticas son decisiones de carácter técnico y que se refieren, en el caso de España, por ejemplo, como tantos otros países europeos, a cuál debe ser la altura de las cuchillas de un cortacésped, según la Unión Europea, y cómo hay que adaptar la legislación española. ¿Cuáles son los componentes químicos de las pinturas? ¿O qué tipo de plástico puede usarse para las botellas de agua? Naturalmente, este tipo de decisiones empiezan a aburrir a los ciudadanos que están haciendo el experimento de la democracia directa. Al cabo de un tiempo, ¿qué es lo que ocurre?
Pues que las decisiones que toman los ciudadanos que participan en los juegos de democracia directa tienden a ser aberrantes. ¿Aberrantes por qué? Pues porque todo el mundo abandona la votación sobre estos temas tan poco entretenidos, y quienes toman las decisiones son personas que están en casa porque están enfermas o son mayores, un determinado porcentaje de locos que siempre existen y poco más, que no representan para nada a los ciudadanos. La política se ha transformado en una cosa muy distinta a lo que debería ser y no es, en la mayor parte de los casos, política, es administración. Y cuando se habla de democracia directa se piensa que uno va a votar, sí, el aborto, no al aborto, etc. No, lo que se votan son otro tipo de cuestiones, lo que nos llevaría a otro tipo de problemas de los sistemas políticos actuales. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente no existe confianza, la confianza ha desaparecido, solamente hay desconfianza. ¿Y en qué confía uno? En number one. ¿Quién es number one? Uno mismo. Entonces soy yo quien va a decidir las decisiones, tomar las decisiones, y soy yo quien decidirá lo que se hace en los procesos políticos. La democracia está acabada, vayamos hacia una democracia de este otro tipo, directa, sin representantes. Esto es un signo más, como decía, de la desconfianza. Porque la democracia siempre se ha basado en esa confianza de que los representantes iban a tomar las mejores decisiones para el conjunto, como decía Rousseau, teniendo en cuenta los argumentos que nosotros no conocemos, pero que ellos tienen que conocer. Y eso ha desaparecido. Pero es que como nuestra relación con el entorno también ha desaparecido, llegamos a la paradoja de que tratamos los asuntos políticos como si fuesen los asuntos del día a día en los que estamos involucrados. Y creemos que las imágenes, las palabras, se van a transformar en realidad. Vótame y tendrás un sueldo toda tu vida, aunque no trabajes, ¿no? Vótame y seremos un país verde. Vótame y la seguridad social funcionará mejor. Vótame y serás feliz. Los sistemas políticos democráticos, como todos los sistemas políticos, se basan en tomar decisiones sobre asuntos que no tienen solución. Y resulta muy difícil aceptar en una sociedad como la que tenemos en la actualidad que los asuntos no tienen solución, porque eso genera una enorme desconfianza. Los asuntos políticos no tienen una solución estable. Vamos a resolver el problema de la pobreza. Vamos a dar a todo el mundo 1 millón de euros, un coche y una casa. En 5 minutos habrá quien habrá apostado el coche, la casa, habrá perdido el 1 millón de euros y habrá pobres otra vez. La pobreza, como tantos otros problemas políticos, es un problema que exige continuas reflexiones, continuas decisiones y que no tiene una solución permanente y estable. Cuando vivimos en un mundo en el que nos da la impresión de que nuestras ideas se pueden transformar en realidad, que las imágenes se transforman en realidad, que podemos adaptar la realidad perfectamente a nuestros deseos, y si no ya está Photoshop, no podemos admitir que en los procesos políticos no exista esa confianza entre nuestros objetivos y nuestros resultados. Por eso la desconfianza política es, de hecho, el fracaso de la confianza política. Tenemos demasiada confianza en transformar el mundo como para aceptar que el mundo se cambia solamente momentáneamente. Tocqueville repetía con mucha frecuencia una cosa muy curiosa. Decía, uno de los problemas de los sistemas democráticos es que cada generación es como un pueblo nuevo y hay que enseñar otra vez todo a las personas desde el principio. No se aprende nada del pasado. Podemos hacer lo que queramos, podemos inventar lo que queramos, pero parece que cada generación tiene que volver a crear, tiene que volver a pasar por los mismos errores y los mismos problemas de las sociedades anteriores. En la época actual, ahí está la dificultad de generar otra vez confianza en los sistemas políticos. ¿Cómo se genera sistema en un sistema político democrático? Poniendo en duda el principio de que las mayorías siempre tienen razón, o que la mayoría tiene razón. Cuando sabemos que esas mayorías toman sus decisiones de manera prácticamente aleatoria, que los cambios de decisión pueden ser brutales, que la influencia de acontecimientos de última hora deciden las elecciones y que la representación no asegura que los representados tengan confianza en los representantes o que los representantes tengan confianza en su capacidad para cambiar el mundo en el que vivimos. Por eso yo creo que es bueno regresar a esa época en la que parecía que todo tenía sentido, en la que no existía la escritura, en la que la discrepancia era imposible,
y aprender de ella que lo propio de los sistemas democráticos es precisamente la desconfianza, pero que esta desconfianza por las características del mundo en el que vivimos en la actualidad la tenemos que empezar ejerciendo por nosotros mismos. Si estamos convencidos, tenemos esa seguridad de que podemos cambiar el mundo y es fácil y basta con cambiar las imágenes para que la realidad se adapte a ella, entonces nunca podremos generar un sistema político en el que exista de verdad la confianza en el sistema democrático, que implica necesariamente una enorme desconfianza en todos los sistemas políticos y sociales del mundo en el que vivimos y en nuestra sociedad, pero también, y yo creo que es donde tenemos que fijarnos cada vez más, una enorme desconfianza en nuestra relación con el mundo. El mundo es mucho más complejo, mucho más difícil, y el mundo sigue siendo un mundo en el que si uno avanza se da un golpe con la columna, porque sigue estando ahí, la realidad se impone al final. Las imágenes, las construcciones son superficiales, se borran, no existen y además se multiplican en un mundo en el que hay tantas imágenes y tantas construcciones que se anulan y no tienen ningún sentido. Volver a establecer sentido a los sistemas democráticos generando en ellos la suficiente desconfianza para crear confianza, desde mi punto de vista, es un proceso en el que tenemos que empezar a cambiar o crear desconfianza en nosotros mismos, porque solamente si desconfiamos de nuestra capacidad para transformar la vida en la que nos movemos, podemos generar suficiente confianza en un sistema político que se basa en la confianza en que quienes lo representan son capaces de hacer las cosas que haya que hacer, aunque no sean las cosas que nosotros podríamos o quisiéramos hacer. Por eso, para mí, confianza y desconfianza son conceptos complicados, difíciles, pero que están inevitablemente ligados a la existencia de un sistema democrático y, sobre todo, que son imprescindibles para intentar reformar los sistemas actuales y crear en ellos las condiciones que hagan de verdad de ellos sistemas democráticos. Lo que quiere decir sistemas en los cuales las mayorías no siempre sean aquellas que tomen las decisiones y sean contrarrestadas y equilibradas por decisiones de quienes no confían en las mayorías y confían en minorías o en grupos o en asociaciones o en instituciones intermedias que vayan contra los principios de la mayoría. Solamente de esa manera podremos romper esta especie de maldición de querer estar todos perfectamente integrados, ser todos perfectamente homogéneos, tener todas las mismas aspiraciones, los mismos principios, como ocurría en las sociedades de tradición oral, donde uno no podía ser nada más que lo que le imponía el grupo y donde no existía ninguna posibilidad de alejarse o desconfiar de aquello que a uno le decían. Por eso, desconfianza, empecemos por nosotros mismos, sigamos por la desconfianza hacia los sistemas democráticos y hacia las mayorías, porque es la única manera de salvar de verdad los sistemas democráticos. Muchas gracias, Eduardo. Quisiera empezar haciendo una pregunta. Cambia un poco, pero bueno, sabemos que ahora hay una crisis médica, bueno, una epidemia, ¿no?, que se está viendo. Yo quisiera llevarlo justo el tema que estás hablando, es lo que puede llevar también una crisis de confianza hacia los sistemas políticos, porque a veces los políticos, por temas de opinión pública, si esta medida, aunque sea la correcta médicamente hablando o técnicamente hablando, luego la opinión pública no la va a recibir de la mejor forma, y entonces tratan de ocultar ciertos detalles, ¿no? Tratan de maquillar ciertos detalles para retrasar el impacto mediático que puede tener. Esto luego, pero en algún momento explota la realidad. O sea, ¿cómo afecta a la confianza este tipo de hechos que se tratan justo el político para no destruir la confianza de sus electores? Ya, ese es el eterno problema de los sistemas democráticos y de nuestros representantes. Tomas las decisiones basándote en el interés general, el interés de la sociedad, o tomas las decisiones basándote en tu interés privado, que es ser reelegido. Si tomas la primera decisión, pues en muchos casos puedes perder la mayoría. Pero ¿qué es lo mejor para tu país o tu nación? Es anteponer los intereses generales a los intereses privados. Y los intereses políticos de un partido son intereses privados. Por eso Rousseau, de manera drástica, decía no puede haber
partidos políticos, porque si no se va a imponer la opinión del partido político sobre la del ciudadano, que tiene que pensar en el conjunto. Justamente estos días se está hablando de que igual los regímenes menos democráticos están dando... Claro, les solución. resulta mucho más fácil. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias en verdad por la conferencia. Y quería preguntar sobre todo un poco en la línea de la confianza. Primero, ¿hasta qué punto en el mundo hispano en general la democracia es un concepto relativamente nuevo? O sea, en el mundo hispano, tanto en Latinoamérica como en España, no son democracias como la norteamericana que llevan ya varios siglos, son democracias de décadas. Y en la política moderna, muy dependiente del marketing, los políticos se han encargado de vender, como comentaste, que te van a dar la felicidad, de un mundo verde. Y la gente, al darle su confianza de que este político le va a resolver su vida y ver que en la realidad no es posible, acaba desconfiando del sistema. ¿Hasta qué punto el origen puede estar, digámoslo, precisamente en haber otorgado una confianza demasiado alta y haberse tribalizado junto con estos políticos? Y por otro lado, comentaste algo de que la mayoría de la gente siente confianza por la Guardia Civil, por el Ejército, por la monarquía, que son, a final de cuentas, figuras de autoridad. ¿Hasta qué punto la gente estará considerando que es mejor ceder la libertad a cambio de un sistema que consideren más justo o más correcto? Contestando a lo segundo, yo creo que ya estamos en esa situación. Es decir, nos sometemos cada vez a más regulaciones, a más controles, a más vigilancia y abandonamos cada vez más la libertad. Está claro que los políticos se dejan llevar por el marketing y que el marketing y la imagen es lo que vende hoy. Como digo, la realidad no importa, lo que importa es la imagen, y porque además estamos convencidos de que esa imagen se puede hacer realidad, no siendo conscientes de que la imagen en política muchas veces no tiene nada que ver con la realidad y no se puede llevar a la realidad porque esos son problemas que no tienen solución. Por el mero hecho de existir contaminamos. Claro. Un mundo sin contaminación, pues suicidémonos todos y contaminaremos con nuestros cadáveres. Es decir, no podemos escapar de esa situación. Cuando esto ocurre y no hay confianza en los políticos, la reacción suele ser la de, bueno, si a mí me están oprimiendo, que me opriman igual que a todos los demás. O si esto no funciona, que no funcione igual para todos los demás. Cuando no hay libertad, se va hacia la igualdad. Y cuanta más igualdad hay, más estamos obsesionados con la igualdad. Hoy hay muchísima más igualdad que hace 20 o 30 o 40 años en el mundo en general. Y sin embargo hoy las luchas desquiciadas por conseguir algo más de igualdad son brutales. Estamos viéndolo todo el día en la prensa en España y en otros países. No, es que tenemos que conocer la riqueza y las propiedades de todas las personas que viven en nuestro país, que es una cosa que se está hablando ya claramente en España, de tal manera que uno puede teclear y ver cuánto ha ganado su vecino, cuántas casas tiene, de qué año es su coche, cuánto tiene su cuenta corriente y todo lo demás. No, porque el mundo tiene que ser transparente. La obsesión con la transparencia y con la igualdad es un resultado de todo lo anterior. Si no podemos entender el mundo, pues hagámoslo transparente. Si el mundo es una cosa opaca y complicada, pues hagámoslo transparente. Y para hacerlo transparente, qué mejor que conocerlo, saberlo todo. Bueno, y estamos llegando a eso. Entonces, la libertad es una cualidad de no transparencia. Yo soy libre de no contar lo que no quiero contar. No, usted hay que saberlo todo sobre usted. Y por lo tanto, ahora, con otra cosa que va a llegar, con la desaparición del efectivo, por ejemplo, pues va a saber perfectamente en qué has gastado el dinero. Es que te estás gastando mucho dinero en comprar juegos de ordenador. No hace nada más que comprar juegos de ordenador. Bueno, ¿y a quién le importa eso? No, pero el mundo es transparente. Porque como no entiendo el mundo, quiero que sea transparente, porque al ser transparente ya no me presenta un obstáculo. Puedo atravesarlo y puedo ir a ver qué es lo que hace el señor John Smith en Seattle, porque toda la información la tengo, y en qué ha gastado su dinero, y cuándo gasta más dinero, y cuántas veces va al restaurante, y a qué restaurante va, y así sucesivamente. Cuando no entendemos el mundo, o creemos que el mundo es maleable o transformable,
Pues lo que hacemos es hacerlo transparente. ¿Y la transparencia qué implica? La igualdad. Porque si hay lugares oscuros es porque no hay igualdad, ya no eres transparente. Entonces tiene que haber igualdad total y radical. La igualdad es igual a la transparencia. Y entonces no nos importa no ser libres si mi falta de libertad es idéntica a la falta de libertad de mi tocayo Eduardo. Porque no somos libres, o somos muy poco libres, pero somos perfectamente transparentes. Vale, muchas gracias. Eduardo, gracias por la conferencia. La verdad es que la he disfrutado mucho. Y, claro, hay varias preguntas de Guatemala. Voy a leer primero la de Guatemala y luego, si no hay más preguntas, hago la mía, ¿no? La de Guatemala tiene que ver con la descentralización. Y está vinculado, yo creo, también a Tocqueville, ¿no? O sea, la descentralización, las distintas formas de organización territorial que en cierto sentido acercan la toma de decisiones a la comunidad, una confederación o un Estado federal, son instrumentos que contribuyen a una mayor confianza o no. Sí, no. El problema está en la desconfianza. Es decir, no hay peor tiranía que una tiranía doméstica. Cuanto más cerca está la tiranía de uno, peor es la tiranía. Por lo tanto, es mucho mejor vivir en un país enorme y centralizado en una capital que está a 3.000 kilómetros que vivir en un país pequeñito donde el gobierno lo tienes a 2 kilómetros, porque el grado de opresión es enorme. Estamos viendo esto claramente con los nacionalismos. Es decir, cuando tienes la opresión cerca de casa, esa opresión es brutal. Cuando la tienes a miles de kilómetros, esa opresión es muy distinta. La opresión de Bruselas no tiene nada que ver con la opresión de Barcelona, ¿no? Porque la distancia es enorme. Por lo tanto, la descentralización es buena si los ciudadanos participan en los procesos políticos, porque aprenden a participar en los procesos políticos. Pero si se une descentralización con desconfianza y ausencia de actividad política o interés por las acciones políticas, en lo que caemos es en un mecanismo que hace o vuelve la tiranía muchísimo peor que en un sistema de gran extensión y centralizado. Porque un sistema centralizado, pero de gran extensión, puede oprimir sobre pocas cosas, pero no puede llegar a un grado de opresión tan grande como un poder que tienes al lado, que sabe quién eres, dónde vives, a dónde vas, lo que estás haciendo, etc. La dificultad es que hoy estamos dotando a poderes centralizados de gran extensión con herramientas que les permiten hacer eso como si estuviesen cerca de nosotros, ¿vale? Entonces podemos tener sistemas, pues eso, de reconocimiento facial, de detalles económicos, de transparencia, etcétera, que tienen la misma fuerza que si viviésemos en una aldea de 5 habitantes donde todo el mundo sabe dónde vas, qué periódico compras, qué tipo de carne comes y a qué hora te echas la siesta. Ese es el problema con las nuevas tecnologías, que aunamos lo peor de los dos mundos. Por lo tanto, descentralización sí, si eso quiere decir que los ciudadanos participan en el proceso, pero si unimos desconfianza política, descentralización y nuevas tecnologías, estamos en un mundo terrible. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una que claro, es muy difícil de hacer en el Juan de Mariana, ¿no? Y es sobre el liberalismo, ¿no? Muchas veces hay determinadas corrientes digamos, de la esfera liberal hacen una apología del individualismo peligrosa, ¿no? O relativamente peligrosa, ¿no? Y creo que lo has señalado en la presentación. Y es un concepto que, bueno, yo desconocía ese origen de teoría política, pero que también aparece en estudios empíricos, ¿no? Cuando uno lee a Robert Putnam, por ejemplo, y el concepto de capital social, o incluso autores como Francis Fukuyama, lo que dicen es que el excesivo individualismo, paradójicamente, puede acabar con la libertad, ¿no? O sea, un exceso de celo en favor de la autonomía individual y de la independencia en la toma de decisiones desvincula al individuo de la comunidad a la que pertenece y, por tanto, contraintuitivamente, el individuo pierde libertad en vez de ganarla, ¿no?
¿Qué opinas sobre esa afirmación? Porque si eso es cierto, y yo creo que sí es cierto, o sea, hay determinadas ramas del liberalismo, es aquellas que desvinculan al individuo de la comunidad. Por ejemplo, en algunos pasajes de Ayn Rand, por ejemplo, que parece que el individuo es una especie de superhombre, aunque luego Ayn Rand rechaza a Nietzsche y toda su influencia por la vinculación con el nazismo y tal, pero ahí subyace algo para la teoría política liberal muy interesante, ¿no? Porque esa capacidad de determinada teoría política liberal para desvincular al individuo de la comunidad a la que pertenece, contraintuitivamente hace que el individuo a largo plazo pierda libertad. Y se ve en algunos estados de bienestar, ¿no? Muchas veces el estado del bienestar, pues sueco, por ejemplo, ¿no? Que se preocupó por la independencia, por la autonomía, por tener individuos dueños de sus vidas y tal. Al final son comunidades, la gran parte de la población vive sola, muere sola. No hay solidaridad porque todo es del Estado. Ya no tienen efectivo, ¿eh? Claro, o sea, ¿qué opinas de ese tema? Porque a mí es una rama de investigación crítica de determinadas corrientes del liberalismo muy interesante. Pues la sociedad está formada por individuos que tienen entre sí relaciones de distinto tipo. Familiares, naturalmente esas están en crisis. De tipo cultural, esas también están en crisis. De tipo lingüístico, esas también están en crisis, porque ahora pues, hay que tener mucho cuidado cómo hablas y tal, porque estamos en una nueva época de puritanismo. También existen lazos de carácter histórico, esos también están en crisis. Si seguimos así, a lo que llegamos es a la definición típica del individualismo. La persona se va reduciendo en sus relaciones sociales, en sus intereses, ¿no? Lo típico de estas sociedades donde te cruzas con alguien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y tal. Y no hay contacto, y el otro se está muriendo, se te ha muerto el perro ayer y estás fatal, pero es todo muy superficial, ¿no? No hay contacto de verdad. Y solamente te preocupas por ti y un grupo muy reducido de personas, tu familia y poco más. Cuando se llega a ese extremo, la mayor parte de las relaciones con los demás adquieren características que vemos en las sociedades contemporáneas. Primero, no entiendes al otro y, en consecuencia, las relaciones con el otro tienden a ser relaciones cada vez más agresivas, porque que alguien te pare en la calle, en una sociedad extremadamente individualista, se interpreta casi como una agresión. ¿Qué quiere, no? Y el otro se transforma en un ser extraño que uno no entiende, porque todas esas relaciones que antes había, que suponían un proceso de acercamiento o alejamiento respecto a una persona, han desaparecido y bajo una apariencia de que todos estamos bien, todos sonreímos, todo funciona. De hecho, lo que está ocurriendo es una segregación de los individuos. Cuando eso ocurre, las relaciones entre los individuos tienden a ser sobre todo relaciones de poder y sobre todo relaciones de carácter económico. Porque la economía es al final lo que determina. Tú eres mi jefe, yo soy tu jefe, tú me compras, yo vendo, yo no pago esto, yo sí pago esto. Las relaciones son de carácter económico más que de otro tipo. Cuando ocurre esto, estamos en una variante posmoderna, si la queremos llamar así, del estado de naturaleza. Porque ¿quién gana? El que tiene más fuerza. ¿Y quién es el que tiene más fuerza? El que tiene más posibilidad de controlar el mercado de lo que sea. Tocqueville decía que en las sociedades democráticas que no funcionan, al final las relaciones de los individuos tienden a ser relaciones de fuerza. Las relaciones de fuerza son las relaciones típicas del estado de naturaleza de Hobbes. ¿Igualdad de matar? No, pero de la incapacidad de saber qué es lo que pasa si alguien te mata, ¿no? Es decir, el problema no es que en la sociedad del estado de naturaleza de Hobbes se lo dice, tú vayas por la calle y todo el mundo se esté mordiendo porque son lobos. No, el problema es que si alguien te mata no hay ninguna regla que establezca qué va a pasar con tu asesino, porque no hay el delito, porque no está definido. Ese es el estado de naturaleza. Entonces, lo que ocurre es que hay un estado de naturaleza posmoderno en el que las relaciones de los individuos son sobre todo relaciones de fuerza, que tienden a ser relaciones de tipo económico, y los individuos, los ciudadanos, que no son ciudadanos, que son súbditos, salen una vez cada 4 o 5 años de este sopor para elegir a su tirano. Y el resto del tiempo se dedican a sus vidas. Entonces tenemos un estado de naturaleza donde los ciudadanos eligen a un leviatán autoritario
una vez al año. Y la diferencia con los sistemas anteriores es que no elegías a tu tirano, ahora lo eliges. Y lo eliges con un mecanismo de tipo de mercado, ¿no? A ver quién me ofrece más, que es otra vez más una relación de tipo económico, no es una relación de carácter político. Yo creo que este me va a engañar menos. Y después, dentro de 4 años, ya veremos lo que hago. Y ahora déjame que me dedico a mis cosas, a ver si consigo subir en el trabajo, tener un coche más grande, más potente o lo que sea. Hay otra pregunta en las redes que es precisamente si, valga la redundancia, son las redes sociales la mejor expresión de esa fragmentación y atomización, ¿no? O sea, las redes sociales toleran insultos. En las redes sociales, por ejemplo en Twitter, no hay cortesía, pero tampoco hay cooperación, de facto, ¿no? Es muy difícil encontrar cooperación, son islas y es muy difícil encontrar a alguien que acepte verdades de aquel que es diferente, ¿no? O sea, en vez de ser máquinas las redes de centrípetas, son máquinas son lógicas centrífugas en vez de lógicas centrípetas. En vez de llevarnos a acuerdos para resolver problemas colectivos, nos llevan a desacuerdos radicales para resolver problemas colectivos. Entonces quizás eso empeora el statu quo, ¿no? Claro, y es una relación de poder. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuánta gente te sigue? Es una relación de carácter meramente mercantilista. Sabemos desde hace ya mucho tiempo que además las relaciones, aparte de ser mucho más agresivas y violentas en la red tiene sobre representación los grupos más extremistas. Es decir, en la red están súper representados los extremos, nunca los grupos que no son de carácter extremista. Y además se defiende que uno tiene acceso a más información, etcétera, y sabemos que es totalmente falso. En la red buscas la información en los medios que buscas fuera de la red. No estás buscando opiniones distintas, estás buscando la misma información en los mismos sitios, solamente que a través de Internet. Es decir, las relaciones sociales a través de la red son una forma del estado de naturaleza. Lo único que cuenta es generar desconfianza, por tanto. Claro. Una máquina de desconfianza. Y no solo de desconfianza, sino de agresión. El estado de naturaleza es eso. Y además sin posibilidad de que exista una reacción, ¿no? Es decir, te insultan, y hay algún tipo de reacción. No, es que el servidor está en Ucrania o en China, no sé dónde, no podemos hacer nada, ¿no? O te roban o lo que sea. Es decir, es el estado de naturaleza, todos contra todos. Y el que gana es el que tiene más likes. El que se ha hecho la foto en el sitio más peligroso, con la cara dentro del cocodrilo y así sucesivamente, ¿no? Porque mucha más gente ha visto el vídeo, mucha más gente ha dicho que le gusta. Claro, pero yo también que puede ser un acto de sublimación las redes. Por ejemplo, a mí me ofrecieron golpes, envié mi ubicación y nunca llegaron a golpearme. Entonces, o sea, en las redes somos un tipo de personas que a lo mejor no somos frente a frente. Entonces, creo que con las redes se quita esa habilidad de encarar una situación ya no a nivel simbólico, como decía Lacan, sino en lo real. Sí, pero antes se decía pienso, luego existo, ahora es estoy en la red, luego existo. Hemos cambiado el lugar. Y antes, sabemos por las estadísticas, antes los individuos, las personas pasaban mucho más tiempo fuera de sus casas y tenían muchas más interacciones de tipo personal con la gente que ahora cada vez hay menos interacción con otras personas. De hecho, el ideal para una sociedad absurda, basada en todos estos principios, es que no te muevas de casa. Es decir, que estés todo el día en tu casa, porque no sé si os habéis fijado, pero que ocupa un lugar desproporcionado en las noticias, en televisión y en todas partes. El tiempo, el programa del tiempo y tal, una tormenta horrible en Singapur y tal, qué horror. No sé. Mañana la temperatura va a bajar 5 grados y tal, bien. Los accidentes de automóvil, que son horribles, pero es de verdad una noticia importante que ha habido un accidente con 2 personas, 2 heridos y tal. Hay una enorme proporción de eso. Y después los crímenes en general, los delitos. Es decir, las estadísticas indican que la delincuencia está bajando
pero la delincuencia sigue ocupando un lugar enorme en las noticias que vemos, ¿no? Una persona que han asaltado, una persona mayor que le han robado, otros que se hacen pasar por los inspectores del gas, etc. Parece que lo mejor es no salir de casa. Si sales de casa, coges el coche, aunque hay menos accidentes cada vez, afortunadamente, pero corres el riesgo de morirte, porque es peligrosísimo coger el coche. Si vas por la calle, corres el riesgo de que te asalten o te pase cualquier cosa. Y si no te pasa nada de esto, seguro que sales y llueve. O sea, que mejor quédate en casa y llama a telecocido, telepaella, telesushi o lo que sea para que te traigan la comida delante del ordenador y consumiendo, por favor. Entonces, ese es un modelo ideal de sociedad. Te tenemos controlado, sabemos dónde estás, no estás no estás contaminando allí, pero estás contaminado con el ordenador, evidentemente, y estás mucho mejor en tu casa. Además, nadie te va a incordiar, no es peligroso, en fin, estás mucho más seguro. Ese es el ideal de una sociedad de estas características, ¿no? Delante del ordenador insultando, así, no incordias en otros sitios. Y a ver cuántos likes obtienes, ¿no? En lugar de estar fuera, ¿no? Es muy divertido que se esté hablando de la España vacía, la España vaciada y todo lo demás, pero si la sociedad en la que vivimos es un mecanismo para alejar a la gente de ese tipo de vida, ¿no? Y ese es el mecanismo que favorece pues otro tipo de relación y que resulta mucho más práctico y mucho más barato y mucho más eficaz, ¿no? Quédate en casa delante del ordenador y no te muevas. Esto va más por la arquitectura. Cada vez la humanidad tiende a vivir más en megaciudades y ciertos espacios de los países quedan como que vacíos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a estas megaciudades? Si son espacios que se puede dar más fácil una tiranía o puede ser un nicho de oportunidades. Las dos cosas. Yo he vivido en megas ciudades y ahora estoy viviendo en medio del campo. Yo me río cuando hablan de... No, es que la España vacía, entonces los emprendedores tienen que ir allí y ponen un negocio y tal. Yo vivo en un núcleo de población donde no hay señal de teléfono, no hay cable de teléfono, no hay agua, hay pozo. Entonces dices, bueno, ¿quién va a venir a instalarse aquí? No sé, una firma de arquitectos allí pone un estudio. Bueno, pues si no tiene internet, ¿de qué me está hablando? Y hay una sola línea eléctrica, en cuanto hace mal tiempo no hay luz durante varias horas o varios días. Pero claro, eso no interesa. ¿Por qué? Porque es un núcleo de población muy pequeño. No va a haber una compañía, hay 5 casas que están habitadas, no va a haber una compañía que ponga 6 kilómetros de fibra o 6 kilómetros de una línea eléctrica para dar electricidad. Es decir, las infraestructuras no están pensadas para eso. Una ciudad es mucho más interesante, claro, porque en un edificio tienes miles de personas y es mucho más cómodo. Muchas más oportunidades en las ciudades, evidentemente, por los servicios, la disponibilidad, etc. Lo curioso es que una parte muy importante de quienes vivimos en ciudades, no usamos esos servicios, porque no tienes tiempo ni posibilidad. No, es que tienes muchos teatros, sí, pero ¿cuántas veces vas al teatro al cabo del año? No es que los museos, bueno, ¿cuántos hay en Madrid que no han pasado por el Museo del Prado en la vida, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, hay mucha disponibilidad y al final la vida te impone un ritmo que hace que no disfrutes de muchas de esas posibilidades. Pero bueno, son movimientos migratorios. En algunos países está habiendo un pequeño movimiento hacia el campo, pero en España es imposible si no hay infraestructuras, ¿no? La gente dice, bueno, vale, si el hospital más cerca está a 40 kilómetros... Yo creo que ahí ese es un tema muy interesante también, ¿eh? Yo vinculo ese tema al intervencionismo estatal, definitivamente, porque uno podría poner paneles solares en ese pequeño conglomerado de 5 casas y buscar la independencia y la autonomía energética. Sí, pero el Estado no te deja. O un molino de viento. Claro, pero el Estado no te deja, pero no puedes. No puedes. Yo honestamente aspiro a tener esa vida. Aspiro a salir de aquí e irme a un pueblo con 1000 personas o por ahí. Yo soy bastante primitivo, me gusta a mí ese rollo. Pero es que, por ejemplo,
he preguntado varias veces para poner dinamos, por ejemplo, en ríos, en unas tierras, y el Estado no te deja poner tu dinamo. Tienes que llamar a la compañía eléctrica regional, del gobierno regional, para instalar eso. Entonces, al final es el Estado. Allí hace 100 años había una pequeña central hidroeléctrica, claro, y la gente que vivía generaba su propia electricidad. Hoy es imposible. Claro. Y ni siquiera, no puedes poner un molino de viento, que allí detrás hay molinos de viento, que son de Endesa, etc. Exacto. Pero tú no lo puedes poner. Es que el Estado, la regulación es perversa en ese sentido, porque en realidad el Estado presiona para anular esas formas de vida. Habla de la España vaciada, pero en el fondo la regulación lo que está generando es impedir que esos focos de población se llenen y tengan vida. Ahora, la pregunta era, en los contextos actuales, y volviendo a las instituciones intermedias de Tocqueville, ¿no? El Juan de Mariana es una asociación. Al final somos una asociación. O sea, queremos ser una especie de institución intermedia, ¿no? Unos amigos que pagan una cuota anual y que pues reflexionamos sobre ideas y tal. Pero en un contexto, digamos, en el que el Estado se ha hecho tan fuerte, ¿qué le queda a la sociedad civil, ¿no? Porque a día de hoy, por ejemplo, en Europa o incluso en Estados Unidos, que es la sociedad civil más fuerte del planeta, quizás, la sociedad civil está cada vez más débil, ¿no? Y eso en realidad contribuye a que no haya confianza, porque no hay instrumentos para la desconfianza, ¿no? No, y sobre todo también a que muchas decisiones que son de carácter administrativo las toman instituciones que no son de carácter representativo y que, sin embargo, son los que van a influir en nuestra existencia. Por ejemplo, hay una directiva ya aprobada, de la que nadie ha hablado, que establece que la Autoridad Europea, el Banco Central Europeo, en el caso de una crisis, ahora está autorizado a descontar un porcentaje de todos los ingresos que están depositados en el banco. Es decir, la crisis anterior se saldó con préstamos, etc. Esta crisis, hay un problema de crisis, se le da la tecla, todo el mundo ha perdido el 10% de sus depósitos. Y ya está. Aprobado. Esto interviene de manera radical en nuestras vidas. Se ha discutido, se ha hablado, es un principio además que va incluso en contra de los propios principios de las constituciones europeas, ¿no? Que alguien disponga de esa manera, ¿no? Es una crisis, le damos al botón, todo el mundo ha perdido el 10% de sus ingresos. Eso es lo que está pasando. Las decisiones sobre la desaparición del efectivo, todo este tipo de decisiones se toman OCDE, Comisión Europea, IMF, etc. Y nadie habla de ellos, no se discuten y no son cuerpos representativos en absoluto, son paneles de expertos. Esta idea de que toda la riqueza de todo el mundo tiene que estar perfectamente identificada, podemos pensar que es una utopía, se está poniendo en marcha en Inglaterra, que no es un país precisamente temeroso de defender los derechos individuales. Hay un proyecto del Global Asset para poner toda la riqueza presente y futura de todos los ciudadanos británicos en un repositorio. Y eso incluye no solamente lo que tienes, sino lo que vas a tener. Por ejemplo, la pensión que vas a tener. Los testamentos van a ser públicos, en el sentido de que van a saber qué cosas vas a poder heredar, y eso se va a poner también en tu Global Asset, va a formar parte de ti. Todos los bienes que tienes en tu casa. Incluso se ha llegado a decir, pero no se han atrevido, a evaluar tu capacidad intelectual como un asset, como una riqueza que tienes. Has hecho un doctorado, pues entonces esto quiere decir ya, entonces pasa, evidentemente, ¿para qué sirve esto? Para decir, no, como vas a tener más dinero, no, como tienes más inteligencia, no, como vas a heredar más, pues tienes que pagar más impuestos. Y no puedes escaparte de ninguna manera porque está todo perfectamente controlado. Estas decisiones se están tomando, nadie reacciona ni actúa. Bueno, pues si no hay más preguntas, un aplauso para Eduardo por tenerlo aquí. Y muchas gracias a los que nos ven en streaming. Y bueno, solo decirles que hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Gracias por todo.